Hola, buen día. Hoy vamos a hablar de generalidades del sistema muscular. Bien, hay que tener en cuenta que el sistema muscular va a tener diferentes funciones, como son el movimiento, estabilizar la postura, regulan también el volumen de los órganos, generan calor, impulsan líquidos y materia alimenticia. ¿Sí? Son algunas de las funciones. También tienen propiedades. Las propiedades, por ejemplo, de elasticidad. Pueden recuperar su forma, longitud originales, después de una contracción o extensión, un movimiento que se puede dar por cualquiera de los músculos. Excitabilidad eléctrica, responder a ciertos estímulos generando señales eléctricas, o sea, potenciales de acción. ¿Sí? Contractilidad, contraerse al ser estimulado por un potencial de acción. Y extensibilidad, estirarse sin ser dañado. Son algunas de las propiedades del sistema muscular. Bien, vamos a tener que dentro de los músculos tenemos diferentes tipos de fibras musculares. Esto nos hace tener diferente disposición de estas fibras musculares en diferentes órganos. Por ejemplo, el músculo esquelético como tal, que es el que más abunda, o el que más conocemos comúnmente dentro de los músculos, ¿sí? Es estriado, se dice que tiene bandas de proteínas tanto claras como oscuras, ¿ok? Y que además tiene un movimiento voluntario. Entonces, el esquelético es un músculo estriado y es voluntario, ¿sí? En cambio, el cardíaco, a pesar de que es un músculo estriado, que también tiene bandas de proteínas claras y oscuras, ¿sí? Es involuntario. Este no se mueve a nuestra voluntad, tiene un automatismo, el corazón late a su propio ritmo, ¿ok? Y por último tenemos el músculo liso, que no es estriado, ¿sí? Es involuntario y se encuentra dispuesto sobre todo en las paredes de las estructuras internas y huecas, ¿sí? De algunos órganos, por ejemplo, como son los vasos sanguíneos, la vía aérea, por ejemplo, a nivel de los bronquios, ¿sí? Órganos de la cavidad pélvica y también en algunas regiones de la piel, ¿sí? Principalmente. Bien, la composición muscular en general, sobre todo si nos enfocamos hacia el músculo esquelético, vamos a tener que tenemos el músculo va a estar rodeado por una parte muy externa, que es el epimicio, ¿sí? Este epimicio es la parte más externa de un grupo de músculos, ¿sí? O un músculo en general, ¿bien? Después vamos a tener que tenemos otra capa que se llama perimicio. Este perimicio, que es esta parte que vemos aquí, va a estar rodeando a un conjunto de haces de fibras musculares. ¿Ok? Vean, aquí es una fibra muscular, otra fibra muscular. Son varias fibras musculares, ¿sí? Que están rodeadas por este perimicio. Bien. Y por último tenemos el endomicio. El endomicio es el que va a cubrir de manera íntima a cada fibra muscular o cada miofibrilla. ¿Ok? Bien, aquí tenemos otra imagen que prácticamente nos está dando esta misma disposición. Únicamente tenemos que, aquí hay una porción a este conjunto de miofibrillas, ¿sí? Cuando son varias miofibrillas se le conoce como fascículo, ¿ok? Perfecto. Bueno, ahora vamos a ver que también dentro de el músculo, la fascia como tal se va a componer precisamente de estas capas que habíamos dicho. El epimicio, ¿no? Es tejido conectivo que rodea todo el músculo. El perimicio, que es esa capa de tejido conectivo que rodea grupos de 10 a 100 fibras musculares, que son los fascículos, ¿sí? Lo que habíamos comentado. Y el endomicio es la capa que ya está en íntima relación de cada fibra muscular, ¿sí? Y las va a separar estas fibras musculares entre sí dentro de lo que es un fascículo, ¿sí? Bien, histología. Vamos a tener que dentro de la histología tenemos diferentes partes dentro de lo que es la miofibrilla, ¿sí? Esta miofibrilla viene de los mioblastos que se fusionan, varios mioblastos, y terminan dando una fibra muscular inmadura hasta que ya logra madurar, ¿no? Y tiene una membrana externa, como todas las células, que se le llama sarcolema,
¿ok? Este sarcolema, que lo tenemos aquí, va a tener una disposición, ¿sí? El sarcolema es esto que está rodeando esta fibra muscular, ¿sí? Va a tener una disposición alrededor. El sarcolema es prácticamente la membrana celular de la miofibrilla. ¿Ok? Dentro de esta membrana celular pues, va a tener también diferentes disposiciones de esta célula, ¿sí? Tiene mitocondrias, tiene retículo sarcoplásmico liso y rugoso, ¿sí? Que es el retículo sarcoplásmico liso y rugoso, y va a tener también algunos filamentos, lo que decían, las zonas oscuras y las zonas claras que están dadas, la oscura por los filamentos gruesos y las claras por los filamentos finos, ¿ok? Lo que está dentro de la célula, el líquido que está dentro de la célula, que lo conocemos, por ejemplo, en las células normales como citoplasma, aquí se llama sarcoplasma, ¿sí? También tiene mitocondrias, lógicamente que debe tener mitocondrias y algunas otras estructuras como son la tríada del túbulo transverso y de dos cisternas. Bien, dentro de esta histología vamos a tener que el diámetro es aproximadamente de 10 a 100 micrómetros, puede tener hasta una longitud, abarcar una longitud de hasta 10 a 30 centímetros, pueden ser muy largos, ¿sí? Provienen del mesodermo, sus precursores son los mioblastos, como ya habíamos comentado, y cuando madura este mioblasto ya no se puede dividir, ¿sí? Cada fibra muscular llega a tener 100 o más núcleos, ¿sí? Muy bien, la fibra muscular, como decíamos, tenía el sarcolema, que es la membrana plasmática, ¿sí? El túbulo transverso, invaginaciones diminutas del sarcolema, o sea, de esta membrana plasmática, y forman túneles hacia adentro. El sarcoplasma, ya lo habíamos dicho, es el citoplasma de esta miofibrilla, y algunas otras, una proteína muy importante como es la mioglobina, es la proteína globular que se une con el oxígeno, ¿sí? Bien, estas miofibrillas son órganos contráctiles de la fibra muscular, ¿ok? Bien, también tenemos el retículo sarcoplásmico, o también llamado retículo endoplásmico liso, ¿sí? Donde se almacena el calcio, y bueno, las cisternas terminales, o sacos terminales del retículo sarcoplásmico, que se componen, o se disponen a los lados del túbulo transverso para formar la tríada que ya habíamos comentado hace un momento. Aquí tenemos en general un esquema, esto lo van a ver más adelante en sus clases de histología, de lo que es el sarcómero, que el sarcómero va desde un disco Z hasta otro disco Z y tiene diferentes zonas, la zona H, la línea M, la banda A, los filamentos gruesos que están conformados en esta región, ¿sí? Que es prácticamente lo que le llamamos la banda A, y el filamento fino, ¿sí? Que encontramos también, que es la banda I, ¿sí? Esta parte de la miofibrilla, ¿sí? Tenemos, como les había dicho, del disco Z al otro disco Z, tenemos el sarcómero, que es la parte contráctil de la miofibrilla, ¿ok? Bien, vamos a hablar de este sarcómero, decíamos es la unidad funcional básica de la miofibrilla, la parte contráctil, y que va desde un disco Z hasta otro. Los filamentos finos, el más común, está compuesto por la actina, y vamos a ver más adelante que esto es muy importante porque la actina, junto con el filamento grueso llamado miosina, hay varios filamentos gruesos, pero los más comunes son miosina y actina como fino, este último, ¿sí? Y que ahí se da la interacción para la contractilidad, ¿sí? La banda A, zona de superposición de filamentos gruesos y finos, banda I de zona D clara de filamentos finos, y la zona H que está en el centro de la banda y solo contiene filamentos gruesos, ¿sí? Y la línea M que tiene proteínas de unión, que ahorita no los vamos a tocar. Miren, aquí prácticamente hablamos de una proteína que era la cola de la miosina, perdón, que tiene una cola y tiene dos cabezas de miosina, ¿sí? Y tenemos la actina, ¿sí? La troponina y la troponiosina. Bueno, resulta que esta miosina tiene que interactuar con esta actina, ¿sí? Es el sitio de unión, ¿sí? Que tenemos, está cubierto por una proteína que se llama tropomiosina. Esta tropomiosina, digamos que es una proteína bien envidiosa, y no deja que la miosina interactúe con la actina para dejar o para ocasionar la contractilidad.
¿sí? Entonces decíamos, miosina y actina son las proteínas contráctiles. Esta es gruesa y esta es una proteína o un filamento grueso y la actina es una proteína o filamento delgado, ¿sí? La miosina forma como decíamos, filamento grueso. Se dice que son aproximadamente 300 moléculas de miosina por filamento. Tienen forma de palo de golf con dos cabezas, la cola apunta hacia la línea M y las dos cabezas de miosina se extienden hacia los filamentos finos. ¿Para qué se extienden? Pues para hacer interacción con la actina, ¿sí? Que la actina dijimos que es el principal componente de los filamentos finos. Están fijos a los discos Z y en cada molécula hay un sitio de fijación para la miosina, para la cabeza de esta miosina, ¿sí? Bueno, las proteínas reguladoras van a ser la tropomiosina. La tropomiosina que decíamos que durante la relajación cubre los sitios de unión de la miosina, es decir, la tropomiosina, ¿sí? Cuando está en relajación se unió a la actina y no deja que la miosina ahí se interactúe. Y la troponina, ¿sí? Es una proteína que se une al calcio y realizan un cambio de forma y esto hace que, digamos que entre la troponina y el calcio se juntan, distraen a la tropomiosina y dejan que ahora sí la miosina se puede interactuar con la actina. Entonces desplaza la tropomiosina del sitio de acción que tiene con la actina y así ya la actina queda libre y se puede unir hacia lo que es la miosina. Bueno, se puede unir con la miosina y dar la contracción muscular, ¿sí? Tenemos diferentes tipos de fibras musculares. Fibras oxidativas lentas, que tienen un diámetro pequeño, son menos potentes, son de color rojo oscuro, tienen un alto contenido, ¿sí? de mioglobina, generan ATP por respiración aeróbica, tienen baja velocidad, pero son resistentes a la fatiga, ¿sí? Tenemos también las fibras oxidativas glucolíticas rápidas, que tienen un diámetro intermedio, que tienen grandes cantidades de mioglobina, de capilares sanguíneos, ¿sí? Tienen una respiración aeróbica también, ¿sí? Utilizan ATPasa, generan ATP 3 a 5 veces más rápido y tienen una resistencia a la fatiga moderadamente alta. Y las fibras glucolíticas rápidas, que tienen un diámetro amplio, mayor cantidad de fibrillas, mayor fuerza y rapidez, ¿sí? Tienen contracciones más potentes, tienen bajo contenido de mioglobina, pocas mitocondrias, pocos capilares sanguíneos y por lo tanto tienen movimientos anaeróbicos intensos de poca duración. ¿Ok? Bien, podemos dividir también a los músculos dependiendo de su origen, bueno, más bien dicho, todos los músculos tienen un origen, ¿sí? Y una inserción. Los músculos, el origen es la fijación del tendón a un músculo de un hueso estacionario, ¿sí? La inserción es la fijación del otro tendón al músculo del hueso móvil. Por ejemplo, aquí tenemos el bíceps, ¿sí? El bíceps, su origen está hacia la región de lo que es el húmero, ¿sí? Y su inserción está hacia la región de lo que es el radio y el cúbito, ¿ok? Ahí es la inserción y esto, realmente el hueso que se está moviendo, los huesos que se están moviendo son los huesos del antebrazo cuando hacemos una flexión. Entonces ahí tenemos que la inserción es el hueso, ¿sí? Que va a ser móvil, ¿ok? Bien. Acá, esto ya no lo vamos a ver ahorita, pero vamos a hablar de la disposición de los fascículos. Los músculos también podemos dividirlos según la disposición de los fascículos. Por ejemplo, pueden ser una disposición paralela, que los fascículos van paralelos al eje longitudinal, ¿sí? Terminan en uno u otro extremo de los tendones planos y, por ejemplo, un músculo que tiene esta disposición, el músculo esternoioideo, ¿sí? Tenemos una disposición fusiforme que también son casi longitudinales en el eje, ¿sí? Se adelgazan hacia los tendones, ¿sí? Y, bueno, un ejemplo clásico es el músculo digástrico. Tenemos, por ejemplo, el músculo circular, ¿sí? Una disposición circular, fascículos que tienen una disposición circular, como ustedes la ven aquí, ¿sí? Y un ejemplo es el músculo orbicular de los ojos. Tenemos, por ejemplo, también los triangulares, ¿sí? O que llegan a tener una inserción triangular o una forma triangular, ¿sí? Donde tiene el tendón, como lo es, por ejemplo, el músculo pectoral mayor, ¿sí? Bien. Tenemos también, por ejemplo, los peniformes, que son fascículos cortos en relación con su longitud total, perdón, y se extienden, ¿sí? Es decir, por ejemplo,
si ustedes ven esta longitud que tiene este disco, ¿sí? Es mucho menor la fibra muscular, ¿ok? Hacia donde se fija el tendón. Pero tienen una extensión también un poco externa. Por ejemplo, está el músculo extensor largo de los dedos, ¿sí? También tenemos el bipeniforme, ¿sí? El fascículo dispuesto a ambos lados, ¿sí? Vean, tiene esta, o sea, es longitudinal la disposición que tiene entre el tendón y este músculo, pero es hacia ambos lados y entonces decimos que es bipeniforme, ¿ok? Entonces tiene una disposición central del tendón. Tenemos también otros como es el multipeniforme, ¿sí? Los fascículos se fijan oblicuamente desde muchas direcciones y, por ejemplo, tenemos aquí el músculo deltoides que tiene, decimos que tiene una cabeza anterior, una cabeza media y una cabeza posterior, ¿no? Es otra forma de clasificar a nuestros músculos, pero también lo podemos clasificar según el número de origen. Por ejemplo, el tríceps, que tiene 3 cabezas, ¿no? Que sirve para lo que es la extensión del brazo y antebrazo, el bíceps para la flexión, que nada más tiene 2 cabezas, y el cuádriceps, que tiene 4 cabezas, ¿no? Entonces también se puede disponer. Muy bien, y todo esto nos ayuda a ¿qué? Pues a tener diferentes movimientos. Por ejemplo, la flexión, ¿no? Aquí tenemos la flexión de la pierna, tenemos la extensión, como cuando también vamos a dar una patada, la extensión de los brazos, efectivamente, podemos hacer también a nivel de la cabeza, hiperextensión, extensión y flexión, rotación de la cabeza son los movimientos que nos ayudan los músculos, abducción cuando separamos de la línea media el brazo, ¿sí? Y circunducción cuando hacemos círculos, por ejemplo, con el brazo, ¿no? La aducción, perdón, es el regreso a la línea media. Entonces, abducción, separamos. Aducción, llevamos hacia la línea media. ¿Ok? También podemos tener la inversión, por ejemplo, la inversión del pie hacia la parte de la línea media, ¿sí? Y la inversión hacia afuera, ¿sí? Entonces, es importante, por ejemplo, cuando hay esguinces de tobillos, decimos, ¿y cómo fue el esguince? ¿Con inversión o con eversión? ¿No? Para saber cuál es la región lastimada, ¿sí? Bien, tenemos también, por ejemplo, supinación, el radio o el cúbito están paralelos, es decir, cuando tenemos la palma hacia enfrente, ¿sí? Hacia arriba. Y la pronación cuando tenemos la palma hacia abajo, el radio rota sobre el cúbito. La flexión dorsal, por ejemplo, la flexión del dorso del pie y la flexión plantar cuando tenemos esta flexión hacia la planta, ¿sí? La oposición, cuando hacemos este pequeño movimiento, ¿sí? Hay movimientos de oposición entre el pulgar, el dedo índice, también es otra forma, ¿sí? Y son en general las partes que o los movimientos que podemos encontrar a nivel de los músculos, ¿sí? Muy bien, pues espero que haya sido de su agrado la exposición, hayan encontrado útil esta exposición y si tienen dudas nos vemos en la clase para resolver las dudas. Hasta luego.